tardes, queridos hermanos. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. ¿Alguien sabe cómo se llama la serie que estamos estudiando ahora? Una iglesia fiel. Muy bien, ese es el título de la serie que estamos estudiando. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar el tema número 13, queridos hermanos. Y el tema es, en esta tarde, escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Amén. Por favor, si son amables, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos. Estamos en el capítulo 2. ¿Alguien se acuerda qué versículo estamos estudiando? 42, muy bien. El versículo 42 de Hechos 2 estamos estudiando. Y dice la palabra del Señor, hoy creo que es el quinto domingo que desarrollamos el versículo 42. 5 domingos nos está llevando ya desarrollar este versículo 42. Y dice así la palabra del Señor, y leo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas para estar, Señor, en este lugar reunidos en tu nombre. Y Señor, gracias porque tú eres el invitado de honor. Tú eres la persona más importante en este lugar, Padre Celestial. Y ahora, Señor, queremos en tus manos encomendar esta enseñanza. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a esclarecer, Señor, este párrafo que hoy vamos a estar estudiando, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga luz a nuestras vidas y, Señor, nos ayudes a poner en práctica, Señor, tu palabra. Porque reconocemos, Señor, que somos pecadores, que somos, Señor, indignos delante de ti y que necesitamos, Señor, obedecer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, en el resto de esta jornada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es para el Señor, hermanos. Estuve en esta semana en Ciudad del Este en la conferencia acerca del verdadero camino a la prosperidad. Y estuvimos desde el día miércoles, entonces, en esta conferencia, y mucho alimento espiritual hay para compartir, hermano. No sé nomás cuándo, ¿verdad? Porque Hechos no sé cuántos años nos va a llevar desarrollar todo, ¿verdad? Los 26 capítulos que tiene. Pero ahí está, hermanos, riqueza espiritual, un alimento sólido, ¿verdad? Que allí vamos a algún día poder desarrollarlo también nosotros aquí con la ayuda del Señor. Hoy entonces nuestro tema que nos convoca es: escucha la voz de Dios. Y hemos ya hablado, hermanos, de este versículo 42, la primera parte que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hemos hablado acerca de perseverar en el partimiento del pan. Y ahora, por la gracia de Dios, estamos ya en el quinto domingo que desarrollamos perseverando en la comunión unos con otros. Y luego nos sobra perseverando en las oraciones. Hermanos, la comunión unos con otros, que es el tema que nos lleva en esta tarde, incluye escuchar y obedecer la voz de Dios. Amén.
no va a haber comunión unos con otros si es que no escuchamos la voz de Dios y si no obedecemos la voz de Dios. Una de las mayores bendiciones que tiene el verdadero creyente, una de las mayores bendiciones que tiene el creyente fiel, queridos hermanos, es escuchar la voz de Dios. Amén. Muchos quieren escuchar la voz de Dios, pero no lo escuchan. Muchos anhelan escuchar la voz de Dios, pero no lo escuchan. Y entonces el mayor privilegio, la mayor bendición que tiene el verdadero creyente en Cristo Jesús es escuchar la voz de Dios. Conocer la voz de Dios, diferenciarla de entre tantas voces que oímos todos los días, y también el privilegio de obedecerla. Amén, queridos hermanos. Hoy día, año 2014, que el Señor por su gracia nos permite vivir, es todavía posible escuchar claramente la voz de Dios. ¿Creen ustedes eso, hermanos? Tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, personas que han escuchado clara y nítidamente la voz de Dios. Entre ellos los tenemos a Abraham, ¿verdad que sí? A Moisés, a Samuel, al rey David, a Pedro, a Juan, Pablo y los demás apóstoles. Ellos escucharon claramente la voz de Dios. Y hermanos, nosotros también hoy día es posible escuchar claramente la voz de Dios. Amén. Decía nuestro hermano Víctor en esta tarde que él en estos días escuchó la voz de Dios. Y yo pregunto a la iglesia, ¿escuchaste la voz de Dios en estos días? Porque si no escuchaste la voz de Dios, hay algo allí que es peligroso. Hermanos, Dios prometió hacer notoria su voz a sus hijos. Y Dios había prometido en su palabra que por última vez, en los últimos tiempos, hará notoria su voz. Es por eso que tú y yo estamos llamados a conocer la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, porque Él dijo que en los últimos tiempos hará notoria su voz. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos, queridos hermanos, para escuchar la voz de Dios. No sea que Él habla y nosotros no escuchemos y Él pase y nosotros nos quedemos. Amén. El Señor nos ha dado esta promesa y también una advertencia acerca de escuchar su voz. Vamos, por favor, me acompañan en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, en el versículo 22. Hebreos 12, 22 dice la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. Os habéis acercado a la compañía de millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, acá en esta porción de la palabra de la Biblia, dice que nosotros, la iglesia fiel, el verdadero creyente, se ha acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, que nos hemos acercado a Dios el juez justo, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. ¿Qué privilegio tiene la iglesia de Cristo, el verdadero creyente, que se ha acercado a Dios mismo, el juez de todos? Amén, hermanos. Y este mensaje que Dios dice, verá, que os habéis acercado a Él, hermanos, es un mensaje para todos los que son llamados. La voz de Dios que en las generaciones pasadas hizo temblar la tierra, de nuevo se escuchará con poder y habrá un último temblor. En el versículo 26 del mismo capítulo dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido. ¿Qué ha prometido? Diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Por eso es que debemos de estar atentos, queridos hermanos, porque Dios una última vez va a conmover la tierra con su voz, y no solamente la tierra, sino que va a conmover también los cielos. Ahora, en este mismo pasaje hay una advertencia que Dios da a sus hijos santos. ¿Quiénes son sus hijos santos? Los creyentes, los escogidos, la iglesia fiel, tú y yo, y todos aquellos que están reunidos en el nombre de Jesús y que son fieles a la palabra de Dios. Ellos, cada uno de nosotros tenemos esta advertencia, y esta advertencia la encontramos en el verso 25 de este mismo pasaje. Y escuchen, dice: mirad que no desechéis al que habla. Amén. Mirad que no desechéis al que habla. Este versículo, hermanos, nos está indicando a nosotros que no debemos desechar, no debemos de dejar de omitir la voz de Dios, la palabra de Dios. Amén. Tú y yo no podemos dejar de escuchar. Esta es una advertencia. Mirad que no desechéis al que habla. Y acá no está hablando de mi persona, está hablando de la voz de Dios, hermanos, que viene por medio de su palabra y que Dios da, ¿verdad?, a sus hijos para que la escuchemos y para que la obedezcamos. Ahora, es por eso que el Espíritu Santo está haciendo una obra, el Espíritu Santo de Dios está haciendo un trabajo. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 51. Y quiero que pongan su señalador en este pasaje de Jeremías 51, queridos hermanos. Y nosotros no tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente el versículo 6. Pero les invito que ustedes en sus casas vayan, si es posible, esta misma noche y lean todo el capítulo 51 de Jeremías. Y hermanos, pidan al Espíritu Santo que les dé discernimiento para saber de lo que Él está hablando en este capítulo 51. ¿Vamos a hacer eso, hermanos?
Amén. Pon tu señalador, por favor, allí, en el capítulo 51 de Jeremías. Esta es una palabra, hermanos, que Dios nos dio a nosotros como familia en el año 2005, cuando debíamos de tomar una decisión muy importante en nuestras vidas. Recuerdo que Dios habló a nuestro hijo Jonathan por medio de este pasaje de Jeremías 51. Y dice así, hermanos, el versículo 6: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad. Porque el tiempo es de venganza de Jehová, Él le dará su pago. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, hermanos? Huid, salgan de Babilonia, pueblo mío, está diciendo aquí. No participen de sus pecados. Y si, hermanos, nosotros nos vamos a Apocalipsis capítulo 18, por favor acompáñenme. En Apocalipsis capítulo 18, en el verso 4, fíjense lo que dice acá. Apocalipsis 18:4. Y dice aquí el ángel: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios está llamando a su pueblo, queridos hermanos, a salir. Dios está llamando a su pueblo a apartarse de todo aquel lugar que Él abomina, de todo aquello que a Él le desagrada. Y en estos pasajes dice Dios: salgan de Babilonia, no participen de sus pecados, no se contaminen con los pecados de ellos. ¿Por qué dice el Señor: salgan de Babilonia? Y Babilonia es cualquier lugar, queridos hermanos, donde no se enseña y no se predica la palabra de Dios. Cualquier lugar. Y que el Señor les dé entendimiento a cada uno y que el Espíritu Santo les muestre cuáles son esos lugares que aquí la palabra está hablando que debemos de apartarnos. Dice: salgan de Babilonia, no participen de sus pecados, pues ellos no se arrepentirán. Es lo que significa esta palabra. Salgan, huyan de esos lugares, está diciendo el Señor. Y queridos hermanos, escuchen bien, en estos terribles días que se avecinan, ¿qué dije? En estos terribles días que se avecinan, Dios, queridos hermanos, va a reunir un remanente. Dios va a reunir un Sión espiritual. Dios debe tener, hermanos, en estos últimos tiempos, un pueblo santo. Dios debe tener una iglesia fiel, hermanos. Y está hablando de un remanente. Y Dios está hablando a sus hijos, diciendo a sus hijos: salgan de esos lugares. Y Dios los está congregando en el lugar donde Él estableció. Ahora, Dios debe tener un pueblo santo en estos últimos tiempos, hermanos. Dios debe tener una iglesia fiel, apartada, que no se contamina con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. Y Dios está reuniendo este remanente de todas partes del mundo,
de todos los lugares Dios está llamando, Dios está sacando. 1, 2, 3, 5, 10. Yo no sé la cantidad, pero Dios está quitando a su pueblo y está diciendo, salgan de allí. Ahora, ¿y esto por qué, hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos y es necesario que el Señor tenga su remanente. La Biblia lo dice. Amén. Ahora, ¿por qué Dios los está reuniendo de diferentes partes? Porque son ovejas que no siguen a los falsos pastores, a los falsos maestros. Son ovejas que conocen la voz de su amo y entonces Dios los dice, salgan de allí, y los está juntando en un lugar. Dios a sus ovejas les habla de manera clara. Dios habla a sus ovejas de manera segura y esas ovejas viven por su voz, queridos hermanos. Esas ovejas son dirigidas por la voz del Señor. Esas ovejas son consoladas por su voz. Y esas ovejas son guiadas en cada área de sus vidas por su voz. Por eso, hermanos, es imperiosa, es urgente que la iglesia fiel conozca, escuche y obedezca la voz de Dios. La mayor característica de una iglesia santa y fiel, la mayor de todas las características que tiene la iglesia santa y fiel, es que no confunde la voz de su Dios y Señor. Amén, hermanos. La iglesia santa y fiel puede escuchar muchas voces, queridos hermanos, y todas pueden ser parecidas o igual a la voz de Dios. Pero la iglesia santa, la iglesia fiel, la iglesia que está acostumbrada a oír la voz de su Dios y de su Señor, jamás va a confundir la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ella la conoce, ella la oye constantemente y ella es gobernada por ella. Amén, hermanos. La voz de Dios es segura, es firme y es inconfundible. Amén. Juan capítulo 10, versículo 3. En Juan capítulo 10, versículo 3 dice, queridos hermanos, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. ¿Encontraron? Es la segunda parte de este versículo. Las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Noten aquí, hermanos, dice, las ovejas oyen su voz. No dice aquí, las cabras oyen su voz. ¿Quiénes oyen la voz del Señor? Las ovejas. Dilo con seguridad. Las ovejas son los que oyen la voz del Señor, no así las que son cabras. Y dice que a sus ovejas llama por su nombre. Amén, hermanos. Y si a sus ovejas el Señor llama por su nombre, quiere decir que el Señor conoce a cada una de sus ovejas. ¿Y cómo el Señor conoce a cada una de sus ovejas? Porque tiene intimidad, tiene comunión con Él, con ella.
en este caso. Vean lo que dice el versículo 14 del mismo capítulo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, dice Jesús, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá, ¿qué dice? Un rebaño y un pastor. No dice acá que habrá muchos rebaños. Ciertamente hay muchas iglesias, queridos hermanos, de todas las denominaciones, de todos los colores y banderas políticas también. Hay muchas. Solamente en Ñemby, nuestra ciudad, tengo entendido, tiene 43 iglesias evangélicas, hermanos. Las que conozco, ¿verdad? Pero acá dice en este versículo, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y habrá un rebaño y un solo pastor. Ahora pregunto yo a la iglesia en esta tarde, ¿quién es el buen pastor? Cristo, Jesús, Él es el buen pastor. Ahora pregunto, les voy a complicar un poquitito más. ¿Conoces al buen pastor? Pero no lo dicen con seguridad, hermanos. Voy a preguntarles otra vez. ¿Conocen quién es el buen pastor? Amén. Es Cristo. Ahora pregunto, ¿conocen al buen pastor? Amén, hermanos. Versículo 27 del mismo capítulo dice: mis ovejas. Acabamos de decir que conocemos al buen pastor, ¿verdad? Ok. Ahora fíjense lo que dice el versículo 27. Mis ovejas, o sea, si tú conoces al buen pastor, si conocemos a Jesús, a Cristo, quien es el buen pastor, acá dice en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora pregunto, ¿sigues a Jesús o sigues tus propios caminos y tus propios impulsos? Porque acá dice, mis ovejas, dice Jesús. ¿Qué hacen las ovejas de Cristo? En primer lugar, oyen mi voz, oyen la voz del Señor. Y yo las conozco, dice Jesús. Él nos conoce, Él conoce a cada una de sus ovejas y las llama por su nombre. Y luego dice, y me siguen. Pero yo pregunto a cada uno de nosotros, ¿seguimos a Jesús? ¿O seguimos nuestros propios caminos? ¿O seguimos nuestros impulsos? ¿O seguimos aquella voz que escuchamos todos los días? Y miren que podemos escuchar tres tipos de voces. En primer lugar, nuestra propia voz, la voz del diablo que viene y finge y hace igualita que sea la voz del Señor.
y la voz de Jesús. Hay solamente 3 voces que podemos escuchar. Pregunto nuevamente, ¿seguimos al buen pastor, hermanos? Amén. Gloria sea al Señor si es así. Y en el 28 dice, del mismo capítulo, y yo les doy vida eterna. ¿A quién le da vida eterna el Señor? A sus ovejas, a la iglesia fiel, al creyente verdadero. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, este versículo 28 habla de las ovejas que le conocen a Él. Habla de las ovejas que le obedecen a Él. Habla de las ovejas que le siguen a Él. Amén, hermanos. A esa oveja Él le da vida eterna. Y lo que Él da, hermanos, Él no lo quita. Este es uno de los versículos más, uno de los pasajes más fuertes con relación a que los cristianos, los hijos de Dios, verá, no pierden la salvación. O sea, este es uno de los pasajes más categóricos acerca de la seguridad de nuestra salvación, que es en Cristo, hermanos. Amén. Dice, no perecerán jamás. Esta frase significa no morirán nunca jamás. Ni nadie nos puede quitar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8. Allí en el versículo 35. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Nada hay sobre la faz de la tierra y debajo del cielo que nos puede separar del gran amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Versículo 29 allí de Juan 10 dice: mi Padre que me las dio. Está hablando de que es Dios el que le dio a él las ovejas, ¿verdad? Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Sabemos, hermanos, que nadie viene a Jesús si es que el Padre Celestial no le trae. Amén. Nadie viene a Jesús si el Padre no le trae a Jesús. Dios es mayor que todos, está diciendo aquí Jesús. Dios es el omnipotente, queridos hermanos. ¿Saben lo que significa omnipotente? Significa todopoderoso. No hay otro como Él. Él es el que nos ha acercado a nosotros un día a Cristo, y es Él el que le acerca a Cristo a aquellos
que van siendo salvos. Ahora, en Juan 18:37, vamos un poquitito más adelante. Allí en una plática, en una conversación que Jesús estaba teniendo con Pilato, Jesús le dijo lo siguiente en el verso 37 del capítulo 18 de Juan. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y escuchen lo que viene más adelante. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Miren un poco, estas palabras que Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dijo: ¿eres tú el rey? Y él le dice: tú lo has dicho. Y luego Jesús agrega: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Iglesia fiel, iglesia de Cristo, ¿oyes la voz de Dios? Si eres de la verdad, si eres de Jesucristo, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tú eres de la verdad, si tú eres de Jesucristo, si perteneces a la verdad, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces debes de oír la voz del Señor. Y si no la estás oyendo, hay algo que allí está mal y que con urgencia necesitas arrepentirte y pedirle a Dios perdón. Porque si pertenecemos a la verdad, y aquí Jesús mismo estaba diciendo: todo aquel que es de la verdad. Todo aquel, hermanos, es una afirmación, es una confirmación. Jesús estaba diciendo: todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es oveja, oye mi voz. Es imperiosa, hermanos queridos míos, que tú y yo oigamos la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos seguirle a esa voz. Necesitamos obedecer a esa voz. Necesitamos ser sensible a su voz, queridos hermanos. Pregunto, y es para que cada uno de nosotros podamos responder en nuestros corazones, allá en lo más profundo: ¿de qué sirve? Escucha bien, ¿de qué sirve que conozcamos la Biblia? Versículos bíblicos. ¿De qué sirve si no la vives? ¿De qué sirve que conozcas todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no la vives? ¿Sabes qué? No sirve de nada que conozcamos su voz así de oídas, ¿verdad? Lucas 6:46, acompáñenme por favor. ¿Tienen ya?
¿De qué sirve que conozcas la palabra y no la vivas? Y dice Jesús aquí en el versículo 46 de Lucas capítulo 6. ¿Lo encontraron? ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les digo? ¿Saben qué? Voy a repetir esta pregunta de Jesús, pero en el tono que Él le dijo a sus discípulos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esta pregunta es para nosotros, hermanos, Iglesia de Cristo. Jesús te está diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces caso a lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué no vives la palabra? Está diciendo en otros términos. Vamos a leer desde el versículo 20, queridos hermanos. Por favor, acompáñenme. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando vuestras familias os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bienaventurados, dice Jesús. Gozaos en aquel día y alégrense, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. 27. Pero a vosotros que oís. Repito, pero a vosotros que oís os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica la niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno
para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano: hermano mío, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena, sin fundamento, sin cimiento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué les parece, hermanos? Fuerte, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Pregunto, ¿escuchas la voz del Señor, iglesia amada? ¿Amén o no amén? Muy despacito escuché los amén. Algunos nomás medio con miedo dijeron amén. Pregunto otra vez, ¿escuchas la voz del Señor, hermano? Amén. Amén. ¿Y qué esperas para ponerla en práctica? ¿Qué estás esperando para ponerla por obra? ¿Qué estás esperando para hacer la palabra del Señor, para obedecerla? ¿A quién le dijo Jesús estas palabras que acabo de leer? Todos estos versículos. A su discípulo. Allá el versículo 20 decía: y alzando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. Así es que no se molesten conmigo, hermanos. Enójense con la palabra si se van a enojar. Pero está mal también, porque no hay que enojarse contra la palabra. Ahora, pregunto a la iglesia en esta tarde, y escuchen bien esta pregunta: ¿qué les impide obedecer la voz del Señor?
¿Entendieron la pregunta? ¿Qué les impide obedecer la voz del Señor? ¿Qué nos impide, hermano? Voy a poner en plural porque yo también me incluyo. ¿Qué nos impide obedecer la palabra de Dios? Pregunto, ¿qué nos impide, hermanos? ¿Perdón? Nuestro yo, nuestro egoísmo. Miren un poco, ¿qué impide, hermano, que vos obedezcas la voz del Señor? ¿Qué es lo que está impidiendo? ¿Qué es aquello que está trabando para que no hagas lo que escuchaste en la voz del Señor diciéndote? ¿Qué es lo que impide? Egoísmo, nuestro yo, dice el hermano. Muy bien, gloria a Dios. ¿Qué debes de hacer, mi hermano? Arrepentirte y pedir perdón. Gloria a Dios. Otra cosa que impide obedecer la palabra de Dios. A ver, este lado. Los ídolos que tenemos en nuestras vidas impiden obedecer la palabra de Dios. Muy bien, y allá atrás, no se me estén todos ahí calladitos. Nuestro carácter, ¿ok? ¿Qué debemos de hacer, hermano? Amén. ¿Qué debemos de hacer acerca de los ídolos que tenemos en nuestras vidas? Y destruirlos, derribarlos, ¿verdad? Las tradiciones, muy bien. Las tradiciones familiares. ¡Wow! ¿A cuántos le impide obedecer la palabra de Dios? Las tradiciones que traemos arraigados en nuestra familia. Aquello que nuestra abuelita hizo, nuestro abuelito, nuestro papá, nuestra mamá de repente. Hermanos, ¿qué impide que obedezcas la palabra de Dios? ¿Acaso tu trabajo impide que obedezcas la palabra de Dios? Pregunto. ¿Tu trabajo impide? No, ¿verdad? ¿Impide que obedezcas la palabra de Dios tu familia, mi hermano? Estoy hablando de tu entorno familiar. ¿Impide tu familia que obedezcas la palabra de Dios? ¿Sí o no? A veces. ¿Impide que obedezcas la palabra de Dios tus amistades? ¿Impide que obedezcas la palabra de Dios tus distracciones? Eso sí, veo mucho, sí. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, si hay distracciones que impiden que obedezcamos la palabra de Dios? Renunciar, desechar, ¿verdad? Muy bien. ¿Impide que obedezcamos la palabra de Dios nuestros pecados, hermanos? Nuestros pecados impiden que obedezcamos la palabra de Dios. Ahora, estas cosas que mencioné y estas cosas que ustedes mencionaron, como los ídolos, las tradiciones, ¿verdad? Estas cosas, queridos hermanos, no deben impedir que obedezcas la palabra de Dios. ¿Me escuchaste bien? Nada, ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar puede impedir que vos obedezcas la palabra de Dios si la has escuchado. Lo que pasa es que escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de Dios. Luego la ignoramos. Nos hacemos del ñembotabú, en castellano, de los desentendidos, ¿verdad? ¿Y esto en qué nos convierte?
Escuchamos la voz de Dios, nos hacemos el ñembotabú de los desentendidos, ¿y esto en qué nos convierte? En desobedientes. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien. Ahora les voy a decir algo que no les va a gustar, estoy seguro. Nadie trajo tomate o huevo para acertarme, ¿verdad? Hermanos, lo único, escúchenme bien, lo único que puede impedir, ahora es lo contrario, lo único que puede impedir que obedezcas la palabra de Dios, ¿saben qué es? Que no te has convertido nunca a Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Me obedecen, dice él en otras palabras, ¿verdad? Así es que si alguien no obedece la palabra de Dios, es porque no está convertido. Es porque nunca ha nacido de nuevo. Así nomás, de plano y de sencillo. Así es que vuelvo a hacerte otra vez la pregunta. ¿Qué impide que obedezcas la voz de Dios? Nada. Y bueno, a partir de esta noche, ¿verdad? ¿Escucharon? A partir de esta noche, a partir de hoy, hermanos, si somos ovejas de Cristo, estamos llamados a obedecer. Amén. Solo las cabras no obedecen. Escuchan pero no obedecen. ¿Somos cabra o somos oveja? Amén. Ovejitas, ¿verdad? Ovejas. Entonces, solo el que no se ha convertido a Cristo, escúchenme bien, después no digan que yo dije otra cosa. Solo el que no se ha convertido a Cristo desobedece la voz de Dios, o sea, no escucha y por consiguiente no lo pone en práctica. Solo el que no se ha convertido, el que no ha nacido de nuevo. Si te has convertido, si naciste de nuevo, sí o sí debes obedecerle. ¿Qué decía Jesús ahí en Juan 18:37? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si naciste de nuevo, mi querido hermano, mi querida hermana, deberías obedecer a la voz de nuestro Padre Celestial, aunque te cueste. Amén. Ahora, pregunto, ¿a quiénes nos cuesta obedecer la voz de Dios? Esto es diferente, ¿eh? Nos cuesta, dije, ¿a quiénes nos cuesta obedecer la voz de Dios? Y a todos debería de costarnos, hermanos, obedecer la voz de Dios. Tenemos lucha en nuestros hogares, en nuestros padres, o sea, con nuestros padres, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, porque ellos no aprueban la decisión que has tomado por Cristo. Y ellos rechazan todo lo que viene de la verdad. Y al rechazar a Cristo, te están rechazando a ti. Aunque nos cueste, queridos hermanos, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, en nuestras propias fuerzas no vamos a poder obedecer la palabra de Dios. No vamos a poder. Pero para eso
el Señor envió un ayudador. Amén. ¿Quién es el ayudador que está a tu lado, ayudándote para obedecer la palabra de Dios? El Espíritu Santo de Dios, el Consolador. Él fue enviado para ayudar a la iglesia a obedecer la palabra de Dios. Entonces, no puedes, te cuesta obedecer la palabra de Dios. Dios, ayúdame. No puedo, me cuesta, me es difícil, tengo problemas, tengo trabas, se me dificulta. Señor, perdóname, porque en mi carne no puedo obedecer. Ayúdame, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo está en mí y puede ayudarme. Y me rindo completamente a la obra del Espíritu Santo. Y me entrego, Señor, para que seas tú el que esté haciendo a través de mí y por medio de mí. Amén, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, cada vez que oímos la voz de Dios, el Espíritu Santo debe producir en nosotros arrepentimiento, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque pecamos a cada momento. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. En una ocasión estaba Jesús sentado a la mesa con sus discípulos y muchos publicanos y pecadores estaban sentados con él a la mesa. Y Jesús dijo a los fariseos, acompáñenme, Mateo 9:13. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, antes que cualquier obra de sacrificio, acá Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Antes que tú y yo hagamos cualquier sacrificio, Jesús quiere compasión. Amén, hermanos. Aquí lo que Jesús no aprueba es el sacrificio. Él dice misericordia quiero y no sacrificio. Esta palabra sacrificio significa el acto o la víctima. Hablando de sacrificio, es el acto o es la víctima, ¿verdad? Y Jesús no se agrada de estas cosas, de los sacrificios que nosotros pudiéramos hacer. No se agrada, en otras palabras, de nuestra religiosidad. A Él no le conmueve la religiosidad de la gente, no le conmueve. A Él no le impresiona la religiosidad de las personas. Jesús más bien quiere de cada uno de nosotros que seamos compasivos, benevolentes para con las demás personas. Dentro de este tema de la comunión unos con otros, déjenme decirles, queridos hermanos, que la vida cristiana a la cual fuiste llamado, vos y yo, no consiste en sentarnos, sino en servir. Amén. Recuerdo esta frase. Nuestro viejo pastor, el misionero Gil Yul, él decía, la vida cristiana no consiste en sentarse, sino en servir. Y Jesús no se agrada de lo que es religiosidad. Religiosidad es venir
todos los días o todas las veces que tenemos una reunión y sentarnos, escuchar, entra por acá y ¿por dónde sale? Sale por el otro lado. Jesús quiere que nosotros oigamos su palabra por los dos oídos y que se baje al corazón. La vida cristiana, hermanos, no consiste en sentarnos, es servir. ¿Amén o no amén? Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Él te ha declarado lo que es bueno. Miqueas está antes de Habacuc, Sofonías, Ageo. Son los últimos profetas menores que tenemos en el Antiguo Testamento. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él se refiere al Espíritu Santo, a la voz de Dios. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa hacer justicia? Porque aquí la Biblia dice: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti, de cada uno de nosotros? ¿Qué pide el Señor? Solamente dice, solamente, no pide otras cosas. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia habla, hermanos, de derecho, habla de privilegio, justicia, de derecho de una persona y verá del privilegio de una persona. Hacer justicia significa equidad. O sea, estamos llamados a hacer justicia. Eso significa, estamos llamados a tener equidad, equilibrio, rectitud. Hacer justicia significa también poner orden. Ahora pregunto, ¿demuestran nuestros hechos justicia, hermanos? Equidad y rectitud significa hacer justicia. ¿Somos justos con los demás? ¿O hacemos acepciones? La Biblia nos llama a que tengamos equidad y rectitud. Amar la misericordia habla de amar la bondad, de amar la piedad, la benevolencia, la benignidad. Amar la misericordia, hermanos, es hacer el bien a quien necesita. Estamos llamados a hacer el bien a quien necesita. Es ser clemente con las personas. Es consolar a las personas. Misericordia, amar la misericordia, habla de favor y habla de fidelidad. ¿Tienes compasión por tus hermanos? ¿Tienes compasión por tu familia? ¿Por los que viven en tu alrededor, debajo de tu mismo techo? ¿Tienes compasión por los perdidos? ¿Tienes misericordia de estas personas? Responde en tu corazón. ¿Te costará tener misericordia por tu familia que habla de vos, de tus compañeros de trabajo que hablan de vos, de las personas que hablan de vos? Te costará.
tener misericordia, tener compasión por ellos. ¿Qué creen? ¿Te costará? Sí te va a costar. Pero tenemos quien nos ayude, hermanos. Amén. Humillarte ante tu Dios. Esta expresión habla de ser cuidadoso. Miren un poco lo que significa, hermanos. Literalmente, humillarte ante tu Dios habla de ser cuidadoso. Habla de andar con tacto. Andar con tacto. No hacer nomás por hacer. ¿Verdad? Habla de comportarse con cautela delante de Dios, hermanos. Humildemente, no siendo soberbio, altivo, orgulloso ni egoísta. Humillarte ante tu Dios es reconocer que somos indignos, cada uno de nosotros, todos los días de nuestras vidas. Es regar con nuestras lágrimas los pies de Jesús, postrados ante Él, reconociendo nuestra indignidad. Isaías 66:2. Dice este versículo de Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amén, hermanos. Si quieres saber a quién Dios oye y a quién Dios responde, este versículo 2 de Isaías 66 nos da la respuesta. A aquel que es pobre y humilde de espíritu, significa que se reconoce pecador y que tiembla a mi palabra, significa que tiene temor de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ¿conocen ustedes, verdad, el libro a los Hebreos? Está en el Nuevo Testamento. Este libro es una carta, hermanos, y es una carta a la iglesia de Cristo. Saben que esta iglesia, la iglesia a los Hebreos, esta iglesia se estaba dejando llevar por las circunstancias que estaban atravesando. Ellos estaban rodeados de la palabra. Escuchen bien, ellos, los destinatarios de la carta a los Hebreos, ellos estaban rodeados de la palabra. Escuchen bien, rodeados de la palabra. Tenían mucha palabra, mas ellos no la estaban oyendo. ¿Ves la diferencia? Rodeados de la palabra, mas no estaban oyendo. Estaban ellos familiarizados con la palabra, conocían las escrituras, eran hermanos, ¿verdad?, que ya llevaban años en la iglesia, que siempre se reunían así como nosotros, pero no la estaban practicando. ¿Entiendes la diferencia, mi hermano? La palabra familiarizados significa pérdida de la capacidad de oír. Si tú te familiarizas con algo, ¿verdad?, te vas a acostumbrar. ¿Y qué ocurre? Ya no le das el valor, ¿verdad? Ya no le das la importancia. Y eso es un peligro también, queridos hermanos. La iglesia a la cual está dirigida la carta a los Hebreos
Verá, era una iglesia que estaba familiarizada con la palabra de Dios, pero ellos no la estaban practicando. En Hebreos 5, 11 al 14, dice que ellos se volvieron tardos para oír. ¿Saben lo que significa volverse tardos para oír? Lentos. La oían y no la hacían caso, ¿verdad? Y en Hebreos 3, 7, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, ¿la voz de quién? Del Señor, la voz de Cristo, la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, ¿cuál es la exhortación? No endurezcas tu corazón. Hermanos, yo no puedo obedecer a la palabra de Dios por ustedes. ¿Entienden? Yo soy responsable por obedecer la palabra que Dios a mí me da. Ahora, cada uno de ustedes son responsables por obedecer la palabra que ustedes oyen. Yo no puedo obedecer por ti en lugar tuyo a la voz de Dios. Tú eres responsable por ella, por cumplirla. Si oyes hoy su voz, si hoy estás oyendo su voz, no endurezcas tu corazón. A veces pensamos, queridos hermanos, que los peores bandidos, los peores asesinos o quizás secuestradores, aquellos que hacen barbaridades, ¿verdad? Gente malvada, esos son los que tienen el corazón endurecido. A veces pensamos nosotros, ¿verdad que sí? Qué duro tiene su corazón, ¿cómo va a cometer semejante hecho? Tienen endurecido el corazón. Pero hermanos, ¿saben qué? Los que verdaderamente tienen endurecido su corazón son aquellos que domingo tras domingo, sentados en la silla en el templo, escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Y es más fácil que un secuestrador, un bandido, un asesino, un día se entregue a Cristo, que una persona que hace años está asistiendo a la iglesia y tiene cerrado su corazón, endurecido su corazón. Oye cada domingo, cada viernes, cada miércoles, cada sábado, y cada vez que de repente está haciendo su devocional, oye la voz de Dios y no está practicando. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora veamos el resultado de vivir la vida cristiana de acuerdo a la voz de Dios. Estamos llamados, como dije, a vivir en comunión con Cristo y en comunión unos con otros. En Hechos capítulo 4, versículo 32, acompáñenme, y dice así: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y de un alma. Hechos 4, 32. Esto más adelante todavía vamos a desarrollarlo, pero hoy quiero tocar una partecita de esto. En el versículo 35 de Hechos 4, Hechos 4:35 dice, bueno, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33.
y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjense, hermanos, que dice que la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo alma. Y el 35 dice que ellos traían, ¿verdad?, el dinero de las cosas que ellos vendían, entregaban el dinero de lo vendido ¿a quién? A los apóstoles, dice, ¿verdad? Pero no era para que los apóstoles se lo quedaran. ¿Para qué ellos entregaban el dinero a los apóstoles? Para que lo distribuyan según veían las necesidades de la iglesia. Por lo tanto, dice en el versículo 34, no había ningún necesitado entre ellos. Está hablando de la primera iglesia del primer siglo, la iglesia que estamos estudiando ahora, la iglesia de Jerusalén. Ahora, versículos 36 y 37 nos dice que José, que era uno de ellos, vendió una heredad que tenía en Chipre y trajo el precio de aquella heredad y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, como dije, esto no era, ¿verdad?, para que los apóstoles se quedaran con ese dinero. Esto significa que aquí José trajo el precio, ¿verdad?, de aquella heredad que vendió en Chipre y lo puso a disposición de ellos, a disposición de los apóstoles. Y ellos, ¿verdad?, lo repartían según veían la necesidad de cada uno. Aquí, hermanos, no es, bueno, hermano, a ti te toca 200,000 guaraníes, a ti te toca 150,000, a ti te toca 400,000 guaraníes, a ti, hermana, ya te toca 1,000,000 de guaraníes. No, no era esto, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo lo hacían ellos? Pues dice, traían y lo ponían a disposición de los apóstoles, y ellos con temor, los que administraban, veían las necesidades y daban según la necesidad de cada uno. Ahora, cuando somos bendecidos, queridos hermanos, cada uno de nosotros, cuando somos bendecidos por Dios en algo que estamos haciendo, ¿verdad? Cuando Dios nos da en abundancia, Dios no nos da para atesorar, así como ya mencioné una vez, ni tampoco para guardar y decir tengo más, sino que Dios nos da para sobreabundar hacia otros en bendición. Esto es vivir en común, como estamos estudiando, ¿verdad? En comunión unos con otros. Dios nos da para repartir, para dar al que no tiene para su mantenimiento. Si Dios te da más, es porque Dios sabe que alguien en un momento dado va a venir a ti. Él lo va a enviar a ti para que vos puedas darle aquello que Él te había dado de más. Hechos 20:35, no lo busquen, dice, bueno, vamos a mirarlo. Hechos 20:35, porque es importante aquí estas palabras. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, para ir terminando, muchos de nosotros, queridos hermanos, estuvimos antes en otra iglesia, nos reuníamos en otro lugar y quizás, ¿verdad?, abusaron de nosotros, ¿verdad?, con el tema de los diezmos, las ofrendas, los pactos, las ofrendas, las primicias, los pactos, todas esas cosas, ¿verdad? Una sarta, una ensalada ahí de cosas, ¿verdad?, que nos dijeron que teníamos que hacer, y tal vez lo hicimos, ¿verdad? Pero el Señor, queridos hermanos,
nos llama ahora a nosotros, y acompáñenme a Filipenses capítulo 3, versículo 13, Filipenses 3:13, y dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Tengan en cuenta, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Todo lo que pasó, mi hermano, mi hermana, en tu vida, todo aquello que te robaron, todo aquello que te engañaron sacándote de tu bolsillo en la iglesia donde estuviste anteriormente, la palabra del Señor aquí dice que vamos a olvidarlo. Amén. Olvidarlo. Olvidar significa no hacer que eso te lastime y te produzca más heridas. Olvidando, dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y a partir de hoy, extendiéndome, dice, hacia lo que está adelante. Y luego dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo, de Dios, que es en Cristo Jesús. Ahora, volvemos por favor a Lucas 6:38. Ténganme paciencia, 5 minutos más por favor. Lucas 6:38. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, quiero que escuches bien. Si nosotros, a partir de ahora, que tenemos la palabra del Señor, olvidarnos todo lo que queda atrás, ¿ok? Todo aquello que nos estafaron, nos engañaron, nos quitaron inconsciente o conscientemente, y usando la Biblia, ¿verdad? Lo hicieron. La Biblia nos dice olvidando todo aquello, y ahora nos extendemos hacia adelante. Entonces, hermanos, a partir de hoy, escuchen bien, si nosotros damos con medida de cuchara, recibiremos medida de cuchara. Pero si damos con medida de pala, vamos a recibir medida de pala. Dice acá, con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Entienden, hermanos? Si somos mezquinos con los demás, con el Señor, en lo que a Él le pertenece, entonces eso mismo también vamos a recibir. ¿Ok? Damos con una medida de cuchara y en medida de cuchara vamos a recibir otra vez. Ahora, damos con medida de una pala, ¿verdad? Saben que la pala es más grande que la cuchara, ¿verdad? Entonces, ¿vamos a recibir con medida de cuchara si damos como medida de pala? No. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir, dice, ¿verdad? Entonces, conclusión, hermanos. Dios nos ha dado todo. ¿Creen ustedes esto? Todo le pertenece a Dios. Él nos ha dado todo. Él nos ha dado no solamente todo, sino nos ha dado lo mejor que Él tiene. Y es la vida de su propio Hijo Jesucristo. Ahora, ¿qué estamos nosotros dispuestos a dar, hermanos? Hemos visto a través de estos versículos que hoy hemos leído que el Señor nos llama a estar en comunión unos con otros, ¿verdad? Y que debemos de estar, ¿verdad?, velando y mirando por las necesidades de la iglesia. Entonces, Dios nos ha dado todo y nos ha dado lo mejor. Nos ha dado la vida de su Hijo, ¿verdad?, para que tengamos salvación y vida eterna.
Quiero que, por favor, vayan a Lucas 12. Y con esto termino. Lucas 12. Versículo 13. José, si por favor me acompañas. Lucas capítulo 12. Versículo 13 en adelante. Usted me puede decir, pastor, pero usted no sabe los problemas por el cual yo estoy atravesando en este momento. Pastor, usted no sabe la crisis en el que estoy. Usted no sabe, pastor, las necesidades económicas que yo estoy pasando ahora. Pero quiero decirte, mi hermano, mi hermana, a ti en esta tarde, en esta noche, que si eres cristiano, si eres cristiana, si eres hijo de Dios, si eres oveja del Señor, los cristianos no estamos en crisis. Los cristianos estamos en Cristo. Amén. Tú no estás en crisis, mi hermano, mi hermana. Tú estás en Cristo. Y dice el versículo 13 de Lucas 12 en adelante. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas Jesús le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Escucharon la voz de Dios, hermanos? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida, mi hermano, mi hermana, si eres de Cristo, no consiste en la abundancia de los bienes que tienes. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego Jesús a sus discípulos: por tanto os digo, escucha la voz del Señor, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Mas os digo, dice Jesús, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, acá viene la exhortación, la voz del Señor: no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Qué es lo que busca la gente del mundo? Todo lo que está en el versículo 29. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. 32. No temáis. ¿Qué dice ahí la siguiente frase? Manada pequeña. Habla del remanente que les hablé al principio. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pónganse de pie, por favor. ¿Qué debemos de buscar, queridos hermanos? Cierra tus ojos, por favor. Como hijos de Dios, como cristianos, como iglesia fiel, como ovejas, ¿qué debemos buscar, hermanos? ¿El reino de Dios o las añadiduras? ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué escuchaste? Dice la voz de Dios que debemos de buscar. El reino de Dios. Y luego dice: y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que serán añadidas? Todo lo que como iglesia necesitamos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu mano no se ha acortado. Hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido, nos has cuidado, nos has guardado, nos has proveído, Señor, en nuestras necesidades. Señor, muchas gracias porque somos contados por dignos de ser, Señor, de la manada que tú vas a venir a buscar un día, Señor, y que vas a llevar a tu reino para que habitemos contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, que es el alimento espiritual a través de la cual, Señor, crecemos y nos fortalecemos espiritualmente. Y, Señor, mañana cada uno de nosotros estaremos dando frutos buenos y dignos de arrepentimiento. Señor, gracias por tu voz que en esta noche nos has hecho oír. Gracias, Señor, porque solamente tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Gracias, Señor, porque en tu bendita palabra tú nos hablas todos los días, Señor. Y te agradecemos, Señor, por la voz que escuchamos tuya, Padre. Porque te reconocemos tu voz entre las voces que todos los días estamos escuchando.
Y Señor, aunque nos cueste obedecer la voz tuya, pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, tu Espíritu Santo has enviado para estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, si somos hijos tuyos, tenemos que saber que tenemos un ayudador al lado nuestro, en nosotros. Y Señor, aunque nos cueste obedecer tu palabra, sabemos que con tu ayuda podemos hacerlo. Y nos encomendamos, Padre, en tus manos en esta semana. Señor, ayúdanos en esta comunión de los unos con los otros. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, queridos hermanos.